Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Pablo Simón Cosano, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es España más democrática que hace 20 años o menos? Yo creo que no es que sea más o menos democrática que hace 20 años, lo que sí estamos viendo es una democracia distinta, una democracia nueva. Porque nosotros venimos de una tradición de democracia muy mayoritaria, es decir, de democracia en la que había dos partidos que vehiculaban la competición, que unas veces eran minoría, otras veces mayoría, pero no había necesidad de llegar a acuerdos y de pactar. Y ahora estamos aproximándonos más a un modelo de democracia más centroeuropea, en la cual los parlamentos están más fragmentados, hay diferentes mayorías y minorías que tienen que llegar a compromisos y acuerdos, y por lo tanto estamos mutando la naturaleza de nuestra democracia en línea con lo que está pasando en otras latitudes. Eres experto en muchas cosas, pero sobre todo tu formación en cuanto a politólogo, ¿no? Que es una palabra que cada vez estamos escuchando más, o que una profesión, una formación que en los últimos años pues, ha ido increciendo, porque también España en ese aspecto ha ido cambiando. Llevamos ya un montón de convocatorias electorales en los últimos años y siempre estamos preguntando qué va a pasar. Cada vez nos creemos, no sé si más o menos las encuestas, no sé lo que tú percibes. ¿Percibes que las encuestas nos las creemos cada vez más o menos? Bueno, pues fíjate, cuando miramos los datos de encuesta para preguntarle a la gente qué opina sobre las encuestas, prácticamente el 80% de las personas consideran que las encuestas tienen un efecto a la hora de decidir su voto. Es decir, es un elemento que puede mover cuáles son los partidos que tú percibes como más viable o menos. Pero luego le planteamos en esos mismos batería de preguntas si la persona piensa que a él le influyen las encuestas, y casi el 70% dice que no. Es decir, que las encuestas influyen, pero en los demás, no en uno mismo. Y esto nos subraya una cosa interesante, que es cierto que ocurre, ¿no? En un contexto en el que emergen nuevos partidos, todo es mucho más volátil, oscilan más los sondeos. Fijaos, durante los últimos 6 años hemos tenido a los 4 partidos principales de España en cabeza en los sondeos. Es que eso no ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Y esto nos señala que efectivamente la gente cada vez tarda más en decidir su voto, la estimación cada vez es más complicada, y seguimos defendiendo las encuestas por una razón muy sencilla, porque la mejor manera de saber lo que piensa la gente es preguntándole. Y eso es precisamente lo que podemos hacer con los sondeos. Siempre hemos dicho de una forma muy manida y la verdad es que un poco fea, sobre todo en los medios de comunicación, en las redacciones, esto de la fiesta de la democracia el día de las elecciones. Pero podría llegar a darse el caso de que precisamente ese ejercicio que aupa a partidos con políticas que empiezan a oler a todo menos a democracia. Pues fíjate, en democracia es normal que un partido pierda elecciones, pero lo que estamos empezando a ver en el mundo es que la democracia se está perdiendo mediante elecciones. Es decir, estamos viendo que en lugares como Hungría, Turquía, Brasil, cada vez se eligen a líderes más extremos, los cuales llegan mediante procedimientos democráticos al poder, incluso son refrendados en las urnas en diferentes ocasiones, pero lo que hacen una vez están en sus cargos de responsabilidad es desbaratar el sistema democrático, acabando con los contrapesos a sus poderes, persiguiendo a los medios de comunicación, oprimiendo a las minorías y a los partidos de la oposición en el Parlamento. Por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes, porque democracia es algo que va más allá del proceso electoral, va más allá de votar. Hoy prácticamente todas las dictaduras tienen también procesos electorales. Aquí lo importante es si somos capaces de salvaguardar la institucionalidad democrática, es decir, el hecho de que el poder no solo tiene que llevar adelante proyectos ideológicos en competencia, sino que también tiene que estar limitado, ¿no? Es decir, tiene que haber pesos y contrapesos, y un elemento fundamental, el respeto al pluralismo político y a la tolerancia. Lo que tenemos que hacer es desactivar esta creciente polarización en nuestras sociedades, en las que tendemos a ver que la
persona que está enfrente ya no es un adversario, sino un enemigo. Y eso es muy peligroso porque es justamente lo que permite que posiciones más extremas, como la de Trump, Bolsonaro y otras, puedan llegar al poder, porque siempre vas a preferir incluso un excéntrico con tal de que sea de tu bando, siempre y cuando no lleguen al poder los del rival. Y eso creo que es una pendiente muy peligrosa por la que no hay que discurrir. ¿Qué es para ti el populismo? El populismo, la academia lo distingue dos tipos de explicaciones sobre qué es el populismo. Hay unos académicos que lo que dicen es que el populismo es una estrategia electoral, una estrategia en la cual tú identificas a un pueblo virtuoso que se enfrenta con unas élites malvadas y corruptas. Y evidentemente el líder o el partido populista representa a ese pueblo virtuoso, ¿no? Por lo tanto, cualquier partido puede seguir estrategias populistas en un momento o en otro. Incluso nuestros telespectadores podrían buscar a Barack Obama reivindicándose como populista en un vídeo de YouTube en el que dice: yo soy quien representa el pueblo, no yes we can, yo soy el que representa al pueblo americano. Pero hay otros que lo que dicen es que el populismo lo que es un complemento, es una estrategia, pero es como un software, en un ordenador necesita un hardware ideológico. Y ahí es donde hay muchos académicos que distinguen entre el populismo de izquierdas y el de derechas, porque el de izquierdas, a lo mejor el pueblo y la noción que tiene de, digámoslo así, sociedad, se centra pues en los indígenas en América Latina o en los desposeídos, etcétera, pero para otros es la nación, que es el populismo más de derechas, la nación entendida como étnicamente homogénea o nación unificada, etcétera, a la francesa, ¿no? Y ahí es por donde se nos pueden colar fantasmas que suelan a otras épocas, ¿no? Por lo tanto, eso es un poco las dos distinciones. Yo no me caso con ninguna porque, por desgracia, el término populismo se ha utilizado tanto en el debate que ya no es casi informativo, ¿no? Ya se utiliza casi como una acusación peyorativa, así que prefiero hablar más de fuerzas anti-establishment o fuerzas anti-élites porque yo creo que eso es más preciso. De hecho, estamos pasando al populista, al fascista y al golpista, con estos últimos ejemplos que hemos vivido hace muy poco en el Congreso de los Diputados. Sí, y yo creo que eso es muy peligroso por una razón. La hiperinflación en términos de adjetivos camufla el fondo de los debates. Cuando nosotros a quien tenemos enfrente es alguien que colocamos en una posición extrema, esto nos inhabilita para negociar con él, porque no estamos asumiendo que esa persona puede tener otras razones porque no sea ni estúpido ni malvado, sino simplemente porque cree que su modelo de España o de sociedad o de Cataluña o de lo que sea es distinto al nuestro. Y eso es una pendiente peligrosa porque las palabras tienen su importancia, las palabras son performativas, las palabras también crean realidad. Y si empezamos a identificar a esa persona que está enfrente y a no acercarnos a sus razones, desde la crítica, puedes no estar de acuerdo, más faltaría con él, el problema es que entonces lo empezamos a colocar como un adversario y más aún como un enemigo al cual tienes que derrotar porque es malvado, es corrupto o es inepto. Y eso es muy peligroso porque estamos cerrando, suturando el pluralismo en nuestras sociedades, que es justamente la vía por la que se nos cuela el autoritarismo. ¿Y la extrema derecha? ¿Qué es para ti la extrema derecha a día de hoy? Mira, la extrema derecha la identificamos como aquellos partidos que cumplen tres requisitos. Primero, que sean partidos autoritarios, es decir, que tienen un principio de autoridad generalmente vehiculado en torno a un líder, tanto dentro de su partido como hacia afuera. Segundo, que son partidos nativistas. El nativismo lo que significa es que tú crees que hay determinadas razas que tienen fijadas por nacimiento unas actitudes u otras. Evidentemente, eso te convierte en xenófobo y nacionalista, porque tú crees que evidentemente la tuya es la mejor y la de los demás es peor, ¿no? Y tercero, siguen casi siempre estrategias populistas. Es decir, tienes casi siempre diciendo que él es el representante, o Marine Le Pen la representante de la nación francesa, y los política tradicional son, pues eso, élites corruptas o malvadas, élites globalistas, que están pervirtiendo el debate, ¿no? Pues los partidos de extrema derecha cumplen estos tres requisitos y fíjate, no son exactamente igual que los partidos posfascistas de mediados del siglo XX, ¿no? Porque ellos reconocen la contienda electoral. Es decir, estos partidos de extrema derecha se presentan a las elecciones y dicen que por supuesto que la gente vota, no hay problema, si eso no es el inconveniente. Lo que pasa es que lo que ellos hacen es delimitar una comunidad de solidaridad diferente. Es decir, ellos están perfilando cuál es la verdadera nación francesa, que es la que ellos deciden, no la que realmente vive en el país. Y es por ahí precisamente por lo que consiguen tan buenos resultados electorales. ¿Y en España hay verdaderamente extrema derecha? La hay, por supuesto. Nosotros tenemos votantes de extrema derecha que antes votaban a partidos tradicionales, porque
existe un espacio sociológico de extrema derecha en España, esto es así, y ahora tenemos un partido de extrema derecha que se llama Vox, que aspira a conseguir representación parlamentaria, mucho más débil de lo que es en otras latitudes. Aquí estamos hablando de un partido que se puede mover entre el 2, el 3, 5% de los votos. En Europa en general está entre el 15 y el 20%. Y además sabemos que es un partido de extrema derecha, porque esto cuando tú lo planteas les causa mucha irritación, por una razón muy sencilla. En el año 2017, en enero, se hizo una cumbre en Coblenza con los principales partidos de extrema derecha de Europa. Y ahí estaban el Frente Nacional, el Partido de la Libertad de Wilders de Países Bajos, la Liga de Salvini, Alternativa por Alemania, y sin subir al escenario, pero como telonero, estaba Santiago Abascal de Vox. Por tanto, él mismo se ha colocado dentro de la familia de esos partidos de extrema derecha que tanta preocupación causan hoy en el conjunto de Europa. ¿Y les vamos a ver en las instituciones en próximas ediciones electorales? Puede ocurrir. Es posible que esto ocurra. Es verdad que hay cosas que pueden conspirar contra ellos, como por ejemplo el sistema electoral español, que es muy poco permisivo. Esto puede hacer que en el Congreso de los Diputados, si no tienen bien concentrado el voto en Madrid o en circunscripciones amplias, pues puedan sufrir. Yo creo que mucho voto se puede quedar por el camino. O incluso cuando hay elecciones concurrentes, como puede ser en mayo, como los votantes normalmente cogen la misma papeleta para todas las urnas, claro, es difícil que Vox pueda presentar candidatos en cada pueblo de España, ¿no? Pero sí es verdad que hay un elemento que juega a su favor, o dos tal vez. Uno, el clima internacional, es decir, hoy vienen radiaciones desde fuera favorables a este tipo de partidos, y eso lo vemos. Pero segundo, yo creo que la polarización en el tema territorial español, y sobre todo el hecho de que haya un incremento de la apuesta por la recentralización en España, le da un espacio a este partido a crecer, porque sobre todo está creciendo a costa de partidos de votantes, especialmente del PP, algo más de Ciudadanos, pero sobre todo no hablando tanto de inmigración, que también, pero sobre todo hablando mucho de modelo territorial, de no a las autonomías. Y ahí hay un vector de crecimiento que para ellos puede ser provechoso. Veremos, a ver cuando los datos reales, ¿no? Esa encuesta real es la del día de las elecciones. Si hablamos de democracia, si hablamos de política y hablamos también de poder, tenemos una nueva referencia bibliográfica, que es tu libro El Príncipe Moderno. ¿Qué nos vamos a encontrar en este análisis? El Príncipe Moderno lo que aspira es a ser un mapa. Es una mera cartografía de cuáles son las cosas que sabemos y sobre todo cuáles son las que no sabemos sobre los debates que estamos teniendo hoy en nuestras sociedades y también a futuro, porque fíjate, ha habido unos cambios estructurales muy de fondo en nuestras sociedades ligada a la globalización, el cambio tecnológico, el envejecimiento de nuestras sociedades y sobre todo la desaparición de algo que antes vehiculaba toda nuestra vida desde la posguerra para aquí, que es la centralidad del trabajo. Es decir, el trabajo cada vez es algo más volátil, más cambiante, y todos los cuerpos intermedios que antes vehiculaban la identidad, que eran los partidos, los sindicatos, las iglesias, los medios de comunicación, pues están en crisis. Todo lo que depende de la confianza está en crisis. Y eso, que era una transformación estructural muy de fondo, desde el año 2008, con la gran recesión, explota. Está ya en mil pedazos y nos damos de bruces con una realidad muy distinta a la del pasado, y lo que se intenta en este mapa, modestamente, es simplemente apuntar qué cosas sabemos, qué tendencias intuimos, qué cosas no sabemos, y a partir de ahí plantear un debate a futuro sobre cómo queremos ordenar nuestras sociedades. ¿A quién le conviene más leerse este libro? ¿Al votante o al candidato? Yo creo que a los dos. Al candidato probablemente no encuentre aquí pistas sobre cómo ganar las elecciones, ¿no? Pero sí al menos algunas herramientas para saber hacia dónde tienen que orientar sus discursos. Pero yo creo que para el votante es muy útil, porque al final de esto, efectivamente, lo que encontramos aquí es un almanaque del cual tú puedes extraer herramientas útiles para saber si efectivamente van las cosas por aquí o no, y sobre todo si los partidos están siendo del todo honestos o no con los discursos que te están planteando. Desde la modestia, porque la política es un arte complicado, pero a los ciudadanos, desde luego, que ahora tienen tanto interés, les conviene también echar un vistazo aquí para estar mejor equipados. Luego cada cual pensará lo que quiera, ¿no? Pero esto desde luego no ocupa lugar. Mano sobre todo los candidatos echan a las encuestas. ¿Qué está pasando con el CIS? ¿Realmente está perdiendo valor o no? Yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que de partida se tenía que haber sido mucho más cuidadoso con el nombramiento de la dirección del CIS, alguien que no estuviera vinculado al Partido Socialista de una manera tan evidente. Pero sobre todo yo creo que hay dos elementos fundamentales. La cuestión de la estimación del CIS, es decir, si el CIS decide no hacer estimación, me parece respetable, pero entonces no puede decir que no está cocinando, porque es mentira, él sí que está cocinando, porque presenta una suma de intención directa de voto más simpatía, y eso es problemático, hasta tal punto es problemático que en las andaluzas ha tenido que rectificar.
ya ha pasado a cocinar también por recuerdo de voto, porque si no cocinas, fíjate, con los datos del CIS, ahora mismo el PSOE estaría en el 42% de intención de voto, que es lo que sacaba en los 90, o según el mismo mecanismo que utiliza el CIS ahora de estimación, Podemos habría ganado las elecciones de 2016. Evidentemente hay que cocinar y hay que estimarlo mejor, ¿no? Pero sobre todo hay algo que es una petición que yo hago como politólogo y como interesado también en esto, ¿no? Por favor, que la dirección del CIS no se dedique a hacer de portavocía del gobierno, que por favor guarde un principio institucional que es reservarse, no salir en entrevistas criticando al resto del sector, etcétera, y que mantenga un trabajo callado, que yo creo que es lo importante. Nadie sabe quién dirige el INE. Nadie ve al director del INE criticando o no, hablando de los datos de paro. Bien, pues yo aspiro a que los sondeos en España puedan tener un tratamiento parecido al de esa institución. ¿Los datos del CIS pueden ser más serios porque está dotado de más medios a la hora de hacer encuestas, claro, o no por la periodicidad? ¿Por qué el CIS tiene esa importancia? El CIS es capital para la investigación social en España, porque el CIS tiene datos que datan desde los años 80, preguntas sobre muchísimas cosas que no tienen solo que ver con el voto, sino con las preocupaciones de los españoles, y además es una herramienta fundamental para el control político, porque cuando un político dice, bueno, pues las autonomías son un desastre, la gente no las apoya en España, tú puedes ir a datos del CIS y decir, eso no es verdad. La mayoría de los españoles, más del 40% de los españoles, está satisfecho con el modelo autonómico. Por tanto, permite hasta el control de los políticos. Y además, al estar pendiendo del gobierno y dependiendo de presidencia, tiene más recursos, tiene más medios, puede tener más o menos periodicidad, según el caso, pero yo creo que es un instrumento fundamental. Lo que hay que pedir es que, por favor, se utilice continuo y que no se olvide que el CIS no es una mera casa de encuestas al servicio del gobierno. El CIS se debe a otros dos polos fundamentales. A los académicos, que gracias al CIS podemos hacer investigaciones de gran profundidad sobre temas de actualidad. Es una pena que, por ejemplo, no se hagan más módulos preguntando, por ejemplo, por inmigración. Si sabemos que es un tema que puede a futuro generar un efecto importante, pues estaría bien tener más preguntas, ¿no? Y de otro lado, a los ciudadanos, que los contribuyentes son los que pagan el CIS y por lo tanto tienen que ser lo más transparentes, lo más veraces y lo más abiertos posibles. Lo que pasa es que es verdad que hemos llegado a un momento en el que damos por hecho la cocina. Damos por hecho que, claro, el problema es cuando se le está quemando esa comida, ¿no? Es que cocina hay que hacer. Y te voy a poner dos ejemplos de por qué hace falta. El CIS hace encuestas presenciales, llama a la puerta de las casas para coger los datos, ¿no? Y claro, si tú vas durante la jornada laboral a una casa, pues te vas a encontrar más fácilmente con quiénes, amas de casa, desempleados, parados. Claro, vas a tener menos gente que esté trabajando durante la jornada, ¿no? Entonces tienes que cocinar esos datos para subir un poquito más el peso de la gente que está trabajando, ¿no? Y tienes esto que reponderarlo. Y además hay otro elemento también clave, que es que mucha gente no te responde qué es lo que va a votar. Pero esa gente que no te responde normalmente pertenece más a unos partidos que a otros. Por lo tanto, tienes que estimar eso, cómo se hace. Yo soy partidario y creo que se tiene que hacer la cocina y la justifico y es sensata. Lo importante es que la cocina sea transparente, que nos diga qué fórmula se está aplicando. Porque eso a los que estamos fuera nos permite decir, vale, has asignado que pues eso, 0,7 van a pesar los parados. Bueno, pues yo creo que esto no es muy sensato porque a lo mejor debería ser 0,8. Y lo podemos discutir. Y eso es bueno, porque así es como opera en el resto de casas de Europa. Y ahí es hacia donde tendríamos que tender. Ese sector de la población que no responde, ¿es por vergüenza? ¿Es porque...? Mira, pues es que hay diferentes razones. Fíjate, primero, tenemos un problema de tasa de no respuesta. De gente que tú le llamas por teléfono, llamas a la puerta, le dices que eres de una encuestadora y te cierra con la puerta en las narices, ¿vale? Y esto tenemos que averiguar bien qué tipo de sectores son. Todavía no tenemos muchos datos, pero, por ejemplo, ahora se están haciendo muchos experimentos porque la gente cada vez tiene menos teléfono fijo, la gente tiene más móvil, entonces esto hay que ver cómo se recalibra, porque hay un electorado volátil que no sabemos muy bien qué va a hacer. Y luego el no sabe, no contesta depende mucho también, por ejemplo, por comunidad autónoma. Os pongo un ejemplo. No sabe, no contesta era principalmente Partido Popular y Partido Socialista en Navarra y en Euskadi durante los últimos años, ¿no? Por el clima político que había. Eso ahora ha cambiado un poco, pero, por ejemplo, fíjate, hay gente que hasta miente sobre qué partido votó en las pasadas elecciones. Es decir, ahora mismo el recuerdo de voto es más alto al Partido Socialista que lo que es al Partido Popular. Es como si hubiera ganado en 2016, lo cual, evidentemente, la gente no termina de aclararse. Y esto es sensato, esto es normal, yo no lo culpo a la gente. El problema no es de la gente. La gente responde lo que se le pregunta con más o menos tino. Lo que tenemos que saber nosotros es cómo tratar esa información para extraer los datos más veraces posibles. Y es verdad que de cara a unas elecciones el partido que está en el gobierno
llega a esa convocatoria electoral viviendo también un poco de las rentas, un poco de esa inercia del vehículo que pilota? Bueno, pues hay una cosa que se suele producir cuando un partido lleva al gobierno, que es lo que llamamos luna de miel, es decir, de repente hay más gente que dice que votaría ese partido, a veces porque los indecisos dicen que le gusta, a veces por los que votaron al PP ahora dicen que no les gusta tanto y por lo tanto baja, por la razón que sea. Pero lo que sí vemos es que normalmente los partidos suelen ir progresivamente perdiendo votos a medida va acercándose el momento de la convocatoria electoral. Claro, todo es relativo, porque en esta vida para ser el mejor de la clase basta con ser más listo que el segundo. Entonces, lo importante es saber cómo evolucionan también los otros partidos, ¿no? Y como solía decir Andreotti, el poder desgasta sobre todo a quien no lo tiene. Entonces, aquí la duda está en saber cuáles son esos instrumentos que pueden utilizar los gobiernos y que el gobierno tiene dos herramientas fundamentales, ¿no? Puede marcar la agenda de manera clave y segundo tiene el BOE. Y esto siempre te da instrumentos para poder ir a las elecciones de una manera más competitiva, ¿no? Ahora lo que está es la sabiduría o no del príncipe moderno, de ese Pedro Sánchez o de quien esté al frente del Ejecutivo en cada momento para utilizar esas armas en su provecho. Pablo, ¿va a adelantar el PSOE las elecciones generales? Tengo la impresión de que votaremos en 2019. Yo creo que no se agotará la legislatura, no llegaremos hasta 2020. Lo que pasa es que ahora mismo para el Partido Socialista tampoco existe un momento óptimo para convocar las elecciones. Si fuéramos inmediatamente ahora al proceso electoral tras las andaluzas, el proceso de negociación para la formación de gobierno distorsionaría las elecciones de mayo y por lo tanto esto generaría dificultades para conformar gobiernos autonómicos después, que también le interesa a los partidos. Si fuera concurrente en mayo, el gobierno se lo juega todo a una carta. Y es verdad que puede tener una campaña más presidencialista en la que todo sea Sánchez sí o no. Pero claro, ya no importa ser primero o segundo partido en España, lo importante es poder sumar después. Y si el PSOE crece a costa de Podemos o de sus socios en muchos sitios, luego no le da y pierde gobiernos, que es de lo que se trata. Yo creo que el escenario más razonable para ellos es a la vuelta del verano. Si han aguantado en las instituciones más o menos, conservan la mayor parte de sus bastiones, esto le daría instrumentos para poder ir en mejores condiciones. Pero aquí hay una cosa de la que no nos estamos preguntando tanto y yo creo que es clave. Tan importante como el cuándo es el por qué. Es decir, ¿por qué estás convocando a la gente a votar? Que haya una buena narrativa del gobierno para llamarnos a las urnas. Que diga, bueno, pues no he aprobado los presupuestos, pero este va a ser mi programa electoral. Necesito más fuerza para poder votar. Vale, pues eso puede ser una excusa, ¿no? Acabo de conservar todo el poder autonómico, ahora toca. Pero claro, es construir esa narrativa, tú piensas que desde que se convocan las elecciones hasta que votamos pasan 54 días. Y la gente aproximadamente en España, el 25% de la población, decide su voto en las últimas 2 semanas. Claro, puedes perder el control del relato y es jugársela. Esto sí que es una apuesta. El decidir bien una fecha, ¿no? Porque aquí sí que te la juegas de manera decisiva. Y sobre todo que no te la jueguen también tus propias encuestas internas, porque muchos partidos dan el paso por nada de lo que han contado en público, sino por lo que se cuenta en privado. Efectivamente, ¿no? Fíjate, un caso paradigmático es el de Artur Mas en el año 2012. Le daban a Convergencia y Unió a subir hasta la mayoría absoluta. Convocó tras la manifestación de la Diada, hizo incluso un cartel que se ponía así como si fuera Moisés, que se ponía la voluntad de un popla. Perdió 12 diputados. Theresa May convocó a las elecciones y le sacaba casi 20 puntos a los laboristas, porque ella decía que quería más fuerza para votar el Brexit. Bueno, pues perdió votos y escaños. Entonces, cuidado con las narrativas y cuidado también con fiarte solo de los sondeos. Aquí hay que saber construir un buen relato para llamar a la gente a votar y sobre todo ser persuasivo, que es de lo que se trata. ¿El bipartidismo es historia en España? Tampoco historia. Yo creo que lo que sí es historia es un bipartidismo imperfecto como único sistema. Ahora vamos a un sistema multipartidista, en el cual los dos nuevos partidos tienen buenas razones para pensar que van a continuar en el medio y largo plazo. Ya no va a haber ninguna posibilidad de formar gobiernos de un solo partido de ámbito estatal. Aquí va a haber que pactar, va a haber que formar coaliciones. Aquí sitios como Navarra son un buen laboratorio para que se fijen en cómo se hacen aquí los pactos y cómo se hacen aquí los gobiernos, igual que en otras comunidades autónomas. Así que yo tengo la impresión de que efectivamente ahora mismo el bipartidismo, que estaba en el 83% del voto en 2008, ahora está en el 55%. Puede mejorar PSOE, pero PP va a evolucionar a la baja. Puede bajar Podemos, pero Ciudadanos va a subir. Así que asúmanlo, vienen ustedes de un mundo que ya no existe. Ese sistema bipartidista ha pasado un multipartidismo, no les va a quedar más remedio que hacer de la necesidad virtud y aprender a pactar.
que de eso, como dices, en Navarra sabemos bastante. ¿Cómo ves a Navarra? Eres riojano, tu formación también cercana a la comunidad foral te hace también saber Claro. de qué va esto en nuestra comunidad. ¿Y de Pues, qué va? pues mira, Navarra tiene muchas concomitancias con Baleares, en al menos dos cosas. Primero, aquí existe no solo un eje izquierda-derecha, sino el eje también nacional que lo atraviesa y diferentes partidos que se colocan en esas coordenadas, lo que ha dado pie a una fragmentación más notable que la que hay en otras comunidades autónomas. Además, tenéis bastante más tradición de gobiernos de coalición de lo que ha habido en otros lugares, y también en eso que ocurre en Baleares se parece un poco a lo que ha pasado aquí tradicionalmente. O gobernaba el gran partido de la derecha, que aquí era UPN, allí es el Partido Popular, o una coalición de diferentes partidos un poco más amalgamados. Y eso es un elemento que tenéis en común también con esa comunidad, pero además hay un elemento que segundo que nos hace ver qué es lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? El gobierno de Navarra ahora mismo está cogido con alfileres, me explico. El gobierno de Navarra, igual que ocurre en Baleares, está a muy pocos votos de poder continuar con la actual configuración o cambiar el tipo de mayorías que hay en el Parlamento, y con 50 diputados el sistema electoral aquí es muy proporcional. Por lo tanto, al final, con muy pocos votos, pueden cambiar cuáles son las mayorías que se pueden formar en un sentido o en otro. Y por lo tanto, más allá de que la presidencia de Uxue Barkos sea valorada, porque los sondeos dicen que ella es popular, incluso entre aquellos que no son sus votantes, es decir, no causa mucho rechazo, sí que es verdad que aquí lo importante es luego cómo se pacta. Y la entrada de Ciudadanos puede distorsionar ese tablero, veremos en qué sentido se configura, y así que podemos concluir, ¿no?, que si la gente muchas veces dice esta tontería de que votar no sirve para nada, bueno, pues os aseguro que si en un sitio va a servir para algo, en todos los sitios sirve para mucho, pero donde va a servir de mucho es en Navarra, donde de poquitos votos puede ir la formación del futuro gobierno. Sí que es verdad que cuando apareció Ciudadanos en Navarra se levantó el fuero una vez más, diciendo que es un partido que ni los valora ni los respeta y que si llegan al poder, de hecho, lo quitarán. ¿Cómo ves ese futuro de la fiscalidad foral, de la fiscalidad territorial? Yo creo que la figura de los fueros, tanto vascos como navarros, tienen continuidad. Lo tienen porque los partidos territoriales de los propios sitios lo han asumido como propios. Lo que tenemos que hablar es de una reordenación del federalismo fiscal, probablemente más en la línea de los fueros para el conjunto del Estado. Es decir, yo soy de los que piensa que hay que reequilibrar el sistema autonómico para permitir que sean las propias haciendas territoriales las que recauden, ingresen por lo tanto y también gasten. Y es el modelo de federalismo fiscal que opera en otros lugares, que es hacia donde iremos probablemente. La cuestión está en que hay también algunas cosas pendientes, ¿no?, que tenemos que discutir entre todos. Por desgracia no lo estamos haciendo porque la polarización con el tema catalán no da tiempo a aterrizar este debate y yo creo que hay más acuerdo del que se dice, ¿no? Pero tenemos que discutir entre todos cuál va a ser la cartera básica de servicios que queremos que haya para todos los territorios, independientemente de donde se viva. Unos partidos querrán más, otros menos. Tenemos que hablar de cuál es la fórmula de solidaridad entre territorios, cuánto queremos que cada cual aporte y cómo se gasta esa solidaridad territorial para que no sea simplemente una subvención, sino que los territorios también puedan desarrollar su propia fuerza y luego, a partir de ahí, hablar sobre todo de transparencia en el modelo de negociación y de gestión, ¿no? Porque igual que se critica mucho a los fueros a propósito de su opacidad en el proceso de negociación, también es verdad que los criterios de la LOFCA no siempre son del todo transparentes, ¿no? Y ahí yo creo que hay todo un debate que, por desgracia, como estamos siempre en la hipérbole, nunca podemos aterrizar negro sobre blanco, pero yo creo que todas las comunidades podrían ganar si nos movemos hacia ese modelo de federalismo fiscal más racionalizado. Pablo Simón Cosano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Seguiremos buscando a ver quién se aupa como el príncipe moderno. Vamos a ver incógnitas de momento. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.